Todo gran desafío comienza con un primer vuelo. Para nosotros, fue la golondrina que nuestro fundador, el ingeniero Carlos Crespo y Mena, nos enseñó a construir. Hoy, honramos su memoria con COSOM, reflejo de su legado y nuestro compromiso con la excelencia. Buen día, honorable jurado. Kukulcán Aerodesign se complace en presentarles a la aeronave COSOM, golondrina en lengua maya. Una aeronave diseñada con un enfoque de optimización, capaz de ejecutar con éxito el desafío de la clase regular. El equipo se organizó en 7 áreas de trabajo, aplicando una metodología de ingeniería en sistemas estructurada en 3 etapas de diseño: conceptual, preliminar y detalle. En cada fase, se implementó un ciclo iterativo de toma de decisiones para garantizar que la aeronave cumpliera con todos los requisitos y especificaciones de diseño. Para la planificación, se desarrolló un diagrama de Gantt basado en el método de ruta crítica, lo que permitió identificar la duración y prioridad de cada tarea. Además, se adoptó un enfoque híbrido que integró pequeños entregables, horarios flexibles y reuniones constantes. Se realizó un análisis de modo y efecto de falla para evaluar los riesgos en la gestión del proyecto y comprender la situación del equipo. La simultaneidad de 3 competencias, la alta rotación de miembros, las deficiencias en la transmisión de conocimientos y el corto tiempo de diseño comprometían la viabilidad de desarrollar una aeronave desde cero que cumpliera con los requerimientos establecidos. Por ello, optamos por optimizar un diseño previo, reduciendo la incertidumbre técnica, la pérdida de información y los procesos innecesarios. Esto permitió una mejor integración de los nuevos miembros, una gestión eficiente de los recursos y un diseño más fiable, asegurando el cumplimiento de los objetivos sin comprometer la seguridad ni el rendimiento. Para el diseño conceptual, se evaluaron los requerimientos en términos del perfil de misión y puntuación, lo que permitió plantear la estrategia de diseño, garantizar todas las rondas de vuelo y maximizar las bonificaciones, que representan el 80% de la puntuación total. Para traducir esta estrategia en especificaciones de diseño, se establecieron y ponderaron los siguientes criterios en orden de prioridad: funcionalidad, confiabilidad, seguridad, fabricación, economía, ergonomía y competitividad. Este enfoque facilita una dirección clara del proyecto. Se determinaron las condiciones operativas a partir de los intervalos de datos meteorológicos obtenidos por el equipo en ediciones anteriores en la sede. Se consideraron geometrías que cumplieran con las restricciones establecidas, maximizaran la puntuación, tuvieran un historial de confiabilidad, permitieran la optimización y fueran viables en cuanto a la adquisición de materiales y componentes, además de poder ser validadas mediante simulaciones y ensayos físicos. Se seleccionó una configuración biplana, con alas semitrapezoidales, con un flechado que alinea sus centros aerodinámicos y un empenaje en configuración U. Cuenta con el perfil S1210 en el ala inferior, el K257 en la superior y el RG15A en el estabilizador horizontal. Esta combinación resultó ser la mejor opción entre 578 posibles, incrementando la capacidad de carga un 10%, alcanzando un MTOW de 15 kilogramos y 383 puntos en un despegue de 45 metros. Posteriormente, se establecieron los aspectos a optimizar: desempeño, peso estructural y capacidad de carga, alineados con los criterios seleccionados. Fueron diseñados dispositivos de puntas para las alas, basados en las curvas de Bézier, para su parametrización, reduciendo el arrastre en un 3%. Se seleccionó un margen estático del 5%, ubicado en el centro de gravedad al 40% de la cuerda media aerodinámica para aumentar la carga útil sin afectar la estabilidad. El diseño de las superficies de control se realizó siguiendo la metodología de dinámica inversa lineal. Se estableció para el estabilizador vertical un coeficiente de volumen de 0.03 y el perfil aerodinámico NACA 009, garantizando una respuesta adecuada a maniobras críticas. Para el diseño de los alerones, el elevador y rudder, se calcularon las deflexiones, minimizando la guiñada adversa, aumentando la capacidad de rotación en despegue y para garantizar un control adecuado en condiciones de viento cruzado respectivamente. Además, se añadió un margen de seguridad de 5 grados para dar al piloto mayor control en caso de emergencias. Se evaluó la estabilidad dinámica para 2 condiciones: peso vacío y carga máxima, obteniendo las cualidades de vuelo para cada modo dinámico. Mediante el uso de la herramienta iCalc y simulaciones dinámicas, se compararon 2 motores y 2 hélices para evaluar la tracción dinámica y estática, así como las RPM de cada configuración. La configuración del motor seleccionado mostró el mejor comportamiento dinámico, maximizando el MTW. Los resultados fueron validados mediante pruebas experimentales.
empleando también un limitador de potencia comercial. La selección de baterías se realizó considerando la demanda de corriente de los sistemas de potencia y control, utilizando un factor de seguridad de 1.25 para garantizar que la batería no se descargara por debajo del 70%, ayudando a prolongar la vida útil del componente. Para la selección de servomotores, se calculó el momento de bisagra generado en cada superficie de control, aplicando un factor de seguridad de 1.25 para garantizar la seguridad en cualquier situación de vuelo. El servomotor del tren de nariz es capaz de contrarrestar la fricción de la rueda. Para ello, se consideró el coeficiente de fricción estático y la longitud del eje del tren. La fase preliminar concluyó con un vuelo de prueba, donde se evaluó la confiabilidad y viabilidad del diseño, por lo que el diseño detallado se enfocó en optimizar el diseño estructural. Las características aerodinámicas de la aeronave se determinaron mediante CFD en ANSYS Fluent y fueron validadas mediante pruebas en túnel de viento. Se obtuvo información sobre el desprendimiento de flujo, el ángulo de entrada en pérdida y las polares de sustentación, arrastre y momento. Con esta información, se diseñaron carenados en la parte frontal y trasera del fuselaje, así como en la zona inferior del encastre del estabilizador horizontal. Se desarrollaron envolventes de compensación para elevador, alerones y timón de dirección, que muestran cómo varían su posición respecto a la velocidad. Los ángulos de compensación se ajustan dentro de márgenes seguros, asegurando estabilidad, control y seguridad en todo el vuelo. Además, el análisis de estabilidad dinámica muestra que la aeronave no solo cumple con los requisitos de estabilidad, sino que también ofrece un control óptimo para el piloto en condiciones de competencia. Para garantizar la integridad de la aeronave en cada condición del envolvente de vuelo, el diseño estructural se realizó considerando el caso crítico de cada componente y un factor de seguridad de 1.5. El fuselaje y el botalón fueron diseñados como una sola armadura, utilizando tubos de carbono pultruidos. Además, se adaptó la parte inferior del fuselaje conforme al diseño de la bahía, evitando desplazamientos no deseados y asegurando estabilidad y funcionalidad. La bahía de carga cuenta con un arreglo interno longitudinal, de madera plywood, que facilita el balanceo durante las rondas de vuelo. Las alas y el estabilizador horizontal fueron diseñados con una configuración de viga cajón, obteniendo así la máxima eficiencia estructural en dichos elementos. El tren de aterrizaje es tipo triciclo, donde el tren de nariz está fabricado de una barra de aluminio y el tren principal tiene piernas tipo viga sándwich de carbono de vinicel. Después del rediseño, se redujo en un 22% el peso estructural. Para la fabricación de las piezas de fibra de carbono, se utilizó el moldeo por bolsa de vacío. Posteriormente, las placas laminadas fueron cortadas en chorro de agua. Con la ayuda de jigs y planos, se garantizó que cada elemento cumpliera con las dimensiones correctas. Posteriormente, fueron sometidos a procesos de inspección de calidad. El desempeño de la aeronave se evaluó utilizando la escala Cooper-Harper, obteniendo un puntaje promedio de 2.65. Este valor se considera aceptable dentro de la escala, lo que indica que la aeronave no presenta dificultades significativas para su pilotaje. A partir de un análisis de riesgos en cada etapa del vuelo, se identificaron riesgos asociados a la seguridad operativa y factor humano. Para mitigar esto, se implementó una lista de comprobación del protocolo de vuelo, lo que permitió reducir errores y mejorar la seguridad. COSOM es capaz de despegar antes de los 50 metros, con 10 kilogramos de carga útil, alcanzando una velocidad de 11.73 metros sobre segundo en crucero y una velocidad máxima de 19.5 metros sobre segundo, realizando cualquier maniobra de vuelo dentro del perfil de misión. Después de 4 meses de diseño, la aeronave ha logrado cumplir con todos los objetivos establecidos, garantizando confiabilidad, seguridad, eficiencia, funcionalidad en cada fase de vuelo. Este resultado no habría sido posible sin el compromiso de los 22 miembros del equipo, cuya curva de esfuerzo a lo largo del ciclo de vida del proyecto estima 1.320 horas hombre y una inversión de 29.500 por aeronave. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores y universidad. Nos enorgullece seguir poniendo la técnica al servicio de la patria. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, equipo. Únicamente para documentar 9 minutos con 43 segundos la presentación. Sí.
Ok, pero anotado. Ahora procederemos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Si puedes. Eh, si un compañero quiere iniciar o arranco Ok, yo. una pregunta. La Sí, dinámica va a ser, me hacen la pregunta, puedo apagar mi micro y puedo cambiar con la persona que va a así es. responder. Así Ok. es, sin problema. Ok. ¿Algún compañero o inicio? Adelante, Adrián, si Ok. quieres arranca y nos vamos los demás. Perfecto, pues primero, felicidades por su presentación. Yo creo que vale la pena iniciar así. En cuanto a lo que es el contenido visual, lo que es la modulación, las técnicas de presentación, los skills, muy bien, hay buen manejo del lenguaje, muy buen tono de voz. La organización y la estructura es muy, muy buena y siempre lo ha sido. Y bueno, contenido y elemento visual creo que también sobresaliente, entonces en ese sentido muchas felicidades. También creo que acompaña mucho la línea de lo que traemos nosotros por información que conocemos al reporte técnico. Generalmente la presentación es una oportunidad para muchos equipos que en el reporte técnico no logran plasmar todo su proyecto para aquí pues ayudarnos a cerrar ese gap y nosotros lo tratamos de ver, ¿no? Uno de los errores más comunes es cuando tal vez ya no es congruente, ¿no? La información que se presenta aquí en la presentación con el reporte, creo que aquí está alineado a eso y creo que se explica un poquito el por qué estamos viendo un avión un poco conocidas, ¿no? Para nuestros ojos, en ese sentido, pero obviamente sí me genera curiosidad intentar entender cómo asociamos estas iteraciones de diseño con las poquitas cosas en las que era diferente la competencia de México, ¿no? Entonces, no sé si alguien de entrada me podría platicar un poquito el cómo fue ese reto, ¿no? Ustedes plantearon un reuso de un modelo en el cual iban a haber pocas diferencias y cómo empezaron a ponerle pues una palomita, ¿no? A cada una de estas cosas diferentes. Voy a mencionar un ejemplo. La potencia de 850 watts, variantes en el sistema de puntuación donde, oye, era muy importante la cara frontal de la bahía para no tener puntos restados a nuestra maximización de puntos y por ende tuvimos que tomar decisiones así, así, así. ¿Alguien que pueda complementar? Un segundo. Sí, incluso pueden ser varios, no, no tiene que ser una persona. Ah, ok. Están en mute. Listo. Buenos días. Mi nombre es Naim, soy integrante del equipo. Lo que se hizo fue que a esta aeronave se le realizó un tipo de checklist sobre las funciones que realizaba y las características que tenía de vuelo. Esta es una de las aeronaves más recientes del equipo, por lo tanto era de la que más acervo de conocimiento teníamos. Al evaluarla, nosotros pudimos comparar cada una de estas capacidades que tenía y adaptarla. Inicialmente era que fuera adaptable a las restricciones de la competencia, tanto de puntuación como de potencia. Esta aeronave ya trabajaba con 700 watts y tenía un buen desempeño con esto. Por lo tanto, no fue problema adaptarla a los 850. En cuanto a las dimensiones, estaba dentro de las restricciones y la bahía únicamente fue adaptar el fuselaje para que fuera una sección continua y larga para que cumpliera los requerimientos del dimensionamiento de la bahía. Naim, te voy a interrumpir nada más. Es que justamente el detalle fino que me gustaría saber es cómo pasamos de hacerla adaptable. O sea, sé que ustedes, por ejemplo, estaban trabajando bajo una reglamentación donde podían trabajar con 700 watts, pero ¿qué pasó para decir, oye, sabes qué? Pudimos convertirla a una potencia 850, hicimos esto, el fuselaje también hicimos esto, tuvimos que proponer, no sé, una cara frontal de este valor, porque ahí nos dimos cuenta que el sistema de puntuación dejaba de restar cuando el área era tanto, o sea,
ese tipo de ajuste fino. Sé que lo hicieron, pero ¿cuál fue el ajuste fino que hicieron en ese tipo de adaptaciones? Sí me gustaría que pudiéramos ser más rápidos porque tenemos a más compañeros que gustarían. Sí, bueno, ya que como lo mencionó mi compañero, pues la aeronave original pues funciona a 600 watts, entonces tuvimos que volver a hacer toda la selección del sistema propulsor. Eso incluye pues el análisis de la hélice, incluso la exploración de más motores, ¿no? Porque pues no era el mejor a 800 watts, ¿no? Y pues para maximizar lo que es pues la carga paga en este caso, pues se tuvo que volver a hacer toda la selección, ¿no? Del sistema propulsor. Eso pues creo que es bajo un método que siempre utilizamos. Y pues respecto al fuselaje, lo va a contestar mi compañero. Bueno, me llamo Hadwig. Bueno, lo que respondo respecto al fuselaje, nosotros nos dimos cuenta que en la función de puntuación, las dimensiones de esta bahía, la aeronave con la que tenía, pues puntuaba muchísimo menos. Entonces tuvimos que hacer un arreglo en el cual entrara en las restricciones del reglamento. ¿Esto qué quiere decir? Reducimos el área frontal y alargamos la profundidad de esta bahía. También otro arreglo que se hizo es que nos percatamos que la eficiencia estructural es muy importante para esta competencia, para la función de puntuación. Entonces, hicimos un rediseño respecto a las cargas estructurales y nos dimos cuenta que pues podíamos reducir el peso de esta aeronave. Perfecto, muchas gracias. En ese sentido me queda claro. Y otra pregunta, vamos a hablar un poquito de la seguridad operacional. Es un punto que ustedes tocan, que creo que también tiene que ver con el flight readiness, es estar listo para cualquier situación en la operación del vuelo. Si bien obviamente el reporte de diseño pues es netamente diseño, pero pues al final creo que por temas de costos, por temas de riesgos, análisis de riesgos, e incluso también por diseño, porque al final hay que tomar decisiones de qué componentes son más críticos y si vale la pena hacer un spare part, llevar un avión completo, etcétera. Me gustaría que me platiquen un poquito, porque lo único que escuché y quisiera saber es sobre esta lista operacional que ustedes mencionan, o sea, ustedes cómo operarían y cómo mitigarían ese riesgo a la hora de la ejecución de un vuelo, ¿no? Pensando en cómo opera una ronda de vuelo. ¿Están listos? ¿Tienen asignados roles? Y un equipo de retrabajo, etcétera, ¿no? Bueno, la lista del protocolo de vuelo se realizó primero tomando en cuenta todos los riesgos que habían pasado durante varias competencias, durante, pues prácticamente en el prevuelo, cuando estamos preparando nuestra aeronave. Ahí nos dimos cuenta de que el factor humano era uno de los principales riesgos, ya que siempre siempre nos olvidábamos de colocar tornillos, cosas así, ¿no? Nuestra checklist está basada en comprobar todos estos pasos para que durante nuestra ronda de vuelo pues sea un poco más segura, y al igual de comprobar todos nuestros componentes, que estén bien fijados, que estén cargados y pues prácticamente eso. Y las inspecciones postvuelo. Ajá, también realizar inspecciones postvuelo para pues revisar que nuestra aeronave siga funcional para poder volar. Y el área de eléctrico se encarga de eso. Ajá, nuestra área de eléctrico es la área de eléctrico y seguridad, es la que se encarga de realizar este checklist en todas nuestras etapas de vuelo. Muy bien. Y por análisis de diseño, ¿cuál considerarían que es su componente más crítico y cómo mitigarían el riesgo de este elemento crítico? Los trenes de nariz y principal. ¿Y cómo están listos para mitigar cualquier suceso? Pues nada. Contestando esa pregunta, bueno, los trenes anteriormente habían tenido muchas fallas debido a errores de manufactura y ensamble. Esto se mitigó haciendo un diseño más sencillo que cualquiera pudiera armar de manera más fácil y con menos elementos. No sé si esto conteste su pregunta, porque bueno, realmente los trenes son los que más han tenido problemas durante rondas de vuelo. Ok, perfecto. Ya solamente tengo una última pregunta. Si hubieran tenido más tiempo, ¿qué cambio le hubieran hecho al avión?
Pues es que en estructura, ¿no? Pues realmente consideramos que el tiempo fue suficiente para el rediseño del avión. Las partes principales que se tomaron para este rediseño pues fue la parte propulsiva y la estructura. Entonces sí se cumplió el objetivo que teníamos. Sí, y pues ya se maximizaron en las demás etapas, pues todo lo que es la aerodinámica, la estabilidad. Así que pues consideramos que ya llegamos a un punto donde pues es la mejor versión, ¿no?, de la aeronave. Tal vez modificaremos un poquito más, pero no respecto a la aeronave, sino más como protocolos de seguridad, más protocolos de calidad, pues para la producción en serie, ¿no? Porque sobre todo pues la manufactura es muy crucial en las competencias o en el desempeño, ¿no? Porque pues son muy energéticas las competencias, entonces pues cualquier error a veces es crucial, ¿no?, para el resultado final de la competencia. Pero pues respecto al diseño creo que no. Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Excelente presentación y le cedo el turno a algún compañero. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Primero, felicitarlos, buen trabajo, buena presentación. En términos generales, pues bueno, Adrián ya abordó varias cosas. Yo me tocó revisarles la parte de integración, me voy a enfocar un poquito en eso. Hablan de la parte de rediseño. Si de repente ven que volteo es porque tengo su reporte de este lado y de mi lado derecho tengo las notas que hice de ustedes. Sí, claro. Hablan de diseño, hablan de procesos de calidad, hablan de reingeniería, afectaciones aerodinámicas, optimización. Primer punto, me gustaría que nos comentaran así de una forma muy, muy práctica, ¿cuál fue el principal reto que tuvieron en su change management, ¿no? En esta administración tanto del equipo, la gestión de cambios, a lo que se confrontaron como equipo para poder llevar a cabo este proyecto, tanto en la parte técnica como en la parte administrativa. Ese sería mi primer punto. Creo que nuestro principal reto dentro del equipo de manera general, incluso no en el proyecto, es que pues tenemos 3 competencias al mismo tiempo y pues realmente somos pues apenas 20 personas, ¿no? Elaborando en las 3 competencias. Entonces tener que pues distribuir la carga de trabajo, aunque la tengamos que distribuir, sigue siendo pesada. Entonces a veces es complicado enfocarle el mismo tiempo a cada tarea, ¿no? O el tiempo que se le dedica. O incluso tener que priorizar hasta cierto punto, ¿no? Porque pues se nos traslapan pues muchísimos entregables, ¿no? Entonces, creo que pues es eso, ¿no? Nuestra falta de personal y nuestra gestión de tiempo, sobre todo. Por eso nos enfocamos mucho en que si van a hacer 4 meses de diseño, pues que sean esos 4 meses de manera eficiente, ¿no? Porque pues realmente esa competencia duró 6 meses, pero pues nosotros tuvimos un pierde, ¿no? De dos meses, porque pues se nos traslapaba la competencia de Brasil. Y pues, pues por mucha buena gestión que tengamos, pues no podemos acaparar todo, ¿no? Ok, perfecto. Veo que tienen su análisis de riesgo, tienen una ponderación por severidades. Sin embargo, no veo con la parte de un análisis de costos. Sé que estamos haciendo un reporte técnico, pero en la administración de un proyecto, el costeo de nuestro proyecto también es un factor que nos lleva a hacer reingeniería. Esta parte de los costos, ¿cómo lo solventaron? ¿Cómo lo llevaron? ¿Y qué nos afectó este análisis de costos? O si es que lo hicieron, ¿cómo afectó el que ustedes pudieran llevar a cabo el proyecto? ¿Qué reingeniería hubo? Porque veo que nos comentaron la parte del tren de aterrizaje, no se optimizó. Pero sí, claro, esas optimizaciones a partir de los costos, ¿qué pasa? Sí, claro. De hecho, sí, siempre hacemos un análisis de costos antes de empezar cada proyecto y pues tomamos como referencia pues proyectos anteriores o en este caso que ya teníamos el real de la aeronave anterior, pues se basó en eso y ok, se le da un margen, ¿no? Aproximadamente del 10% en casos de emergencias y pues por cualquier situación que pueda haber, ¿no? Para tener ese capital disponible. Sin embargo, al momento de optimizar, pues ahora sí que la aeronave, pues se redujeron varios
varios factores, ¿no? Como fue, pues, el menor número de castillas, se traduce, pues, a madera, ¿no? Fue menos madera, también el fuselaje está reducido en número de elementos, entonces, pues, también hubo una disminución en cuestión de la adquisición de tubos de carbono, y la disminución de los trenes, por ejemplo, del tren de nariz, es más hacia la simplificación, ¿no? De las omegas. Sí. Entonces, pues realmente pues las omegas y eso pues es pelea, ¿no? O sea, tenemos que comprar el filamento completo, pero no representó un aumento mayor en la fabricación de un nuevo tren más simplificado. Se quedó pues prácticamente igual, solamente reducimos el número de piezas, y como nosotros compramos pues el aluminio pues sí, ¿no? En cantidades grandes, pues realmente yo creo que más que reducción de costos sería como más disminución de desperdicios, ¿no? ¿Pero no hubo reingeniería a partir del costeo? No. Ok. Y ya yo creo que ya serían para dejarles pasar a mis compañeros 2 preguntas más. En el perfil alar, escogieron un perfil que tiene un borde de salida muy fino. Sí. ¿Cuál fue la principal afectación que tuvieron a la parte de la manufactura, que es esta parte de llevar a cabo el proyecto de una forma física? Sí, claro. Y la última pregunta sería, dicen que despegan en 50 metros, ¿en qué elevación? Tomando en cuenta qué elevación. Ok. Contestando primero a la pregunta de la manufactura, nosotros al seleccionar ese perfil, como que siempre pues discutimos entre las áreas que es conveniente para todos, viéndolo desde diferentes puntos de vista, y lo que hicimos primero fue sacar un corte del corte más pequeño, que en este caso son de los bordes de salida de los alerones, y vimos pues qué tan manipulable era, ¿no? A nuestra consideración, pues con tener cuidado al momento de construir es suficiente. Entonces, pues nada más eso, pues construir con mucho cuidado y para que no se deformara en la parte del borde de salida, pues agregamos más bordes de salida, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿qué? ¿Y lo de la elevación? Sí, la tiene. 2.200, ¿qué? 2.200 metros. Porque estamos hablando que es Ciudad de México, ¿no? Sí. Ok, bueno, está bien, nada más ahí también cuando sea ese tipo de datos, como consejo, la elevación hay que contemplar también en dónde va a ser la competencia, entonces hay que dar esos 2 datos, ¿vale? Por mi parte, estaría bien, no sé si quién más de mis compañeros. Pues, si quieres, sigo yo. Hola, chicos. Primero, felicitarlos por su proyecto, por su presentación, muy, muy sólida, con mucha fluencia. Quisiera preguntarles así rápido, ¿cómo se ajusta su configuración de biplano en sus objetivos de competitividad que pusieron en un slide por ahí? Que en sus prioridades la competitividad era la que mayor tenía peso. ¿Cómo es que se ajusta esa configuración biplana? No, está al revés. Nuestro principal objetivo es que sea funcional, posteriormente que sea confiable y por último sea competitivo. Creo que nuestro error en competencias pasadas es que le hemos dado más peso a eso. Sin embargo, no lo dejamos de lado porque estamos buscando que nuestra aeronave sea capaz de cargar pues, lo más posible, porque es el objetivo de la competencia. Sin embargo, pues como ya dijimos, en la ejecución del proyecto, pues al final, pues no siempre es lo que más importa, ¿no? Pero pues nuestra aeronave se adapta pues a todos estos criterios sin no considerar uno o no considerar el otro. Seguimos siendo competitivos, pero a su vez pues tenemos una aeronave que es funcional y sobre todo pues constante y predecible. Ok, pues gracias. Y una pregunta, ¿su ala superior no tiene alerones, correcto? Por lo que veo. No, nada más en la inferior. ¿Y en qué parte del proceso de diseño decidieron que no debería llevar alerones en la ala superior? Cuando diseñamos esa geometría fue en la fase preliminar.
De hecho, nuestro primer prototipo sí llevaba alerones en la parte superior. Sin embargo, pues sí, estaban sobrados. Entonces, pues ya hicimos aproximadamente como unos 5 intentos de vuelo, bueno, unas 5 pruebas de vuelo, y pues llegamos a la conclusión de que pues era suficiente tenerlos abajo nada más. Y pues así siguió el diseño detallado y posteriormente este rediseño. Una pregunta rápida. Entonces, ¿empíricamente decidieron que estaban sobrados? Sí, no. Buenas tardes. Yo soy Ángel. Bueno, aquí lo que sucedió es que como ya habíamos reutilizamos una aeronave, estos aspectos se evaluaron en la aeronave anterior. Entonces, para ver si eran funcionales o no, se hicieron 2 pruebas. Una en la que se consideraban los 4 alerones, en la parte superior y en la parte inferior, y después en los vuelos posteriores lo que se hizo fue desconectar los de abajo, dejándolos solamente los de arriba y viceversa. Esto para poder asegurar que eran funcionales, porque bien, una cosa pueden ser lo que dicen los cálculos, pero otra lo que es la realidad, ¿no? Entonces, como no teníamos forma de corroborarlos en túnel de viento, o al menos no tenemos el conocimiento lo que se hizo fue hacerlos en prueba de vuelo directamente. Entonces, en base a la retroalimentación que nos dio nuestro piloto, fue que tomamos la decisión de nada más colocarlos en la parte de abajo. Ok, y bueno, siguiente pregunta para ir rápido. Evidentemente, por los cambios de temperatura en el campo de vuelo y por el campo, eso va a afectar la presión, la densidad de altitud. Si ustedes hacen una modificación de peso, es decir, que ustedes decidan sacar mayor o menor peso en el día de campo de vuelo, ¿cómo aseguran que va a seguir siendo estable esa aeronave? Bueno, se evaluaron las condiciones de vuelo con la norma 1000 y de esa manera logramos sacar todos los parámetros de vuelo del avión. Se analizó desde una densidad que es la menor de 0.8 hasta una densidad de 0.96, que es la máxima que hemos tenido. Entonces, en base a eso, variando las velocidades desde la menor de la stall hasta la máxima, variando igual centros de gravedad, pesos, se hizo todas esas condiciones. De hecho, fueron más de 1 millón de condiciones que se evaluaron en base a esto, para poder tener pues ahora sí, un acervo, una base de datos de cómo se comportaría el avión, en qué densidad, en qué peso, velocidad y demás. De esta manera garantizando que en todas sus fases es estable la aeronave. Ok, rápido. Entonces, cualquier miembro del equipo, cualquiera es capaz de llegar y poner una carga aleatoriamente en el avión y en la configuración que sea, y va a volar bien ese avión. Mientras que esté dentro de los parámetros de que es de estabilidad y o de seguridad, claro que sí, que viene siendo de 0.36 de 36% de CAM a 40% de CAM, de una densidad de 0.8 hasta una densidad de 0.96, una carga mínima del peso vacío de 4.2 hasta una carga máxima de 16 kilos, y creo que son todas las condiciones. Y bueno, y las velocidades que estén dentro de estos parámetros. Ok, perfecto. De mi parte sería todo. Gracias. Te doy la palabra. Gracias, Sam. Chicos, gracias por la presentación, gracias por participar. Creo que sí quiero comenzar justo por eso, la participación. Gracias por el volumen de voz, el lenguaje. Me voy a juntar y sumar a lo que ya dijo Adrián con respecto al desarrollo de la misma. Habiendo pues dicholes esto, algunas notas que sí quiero hacer énfasis con respecto a su reporte. Creo que la primera pregunta, yo les voy a calificar estructural y eléctrico, pero quisiera comenzar preguntándoles si ustedes piensan que este reporte o este avión es mejor que el año pasado. Sí, estoy poniendo sí. Sí, sí es más seguro y es más confiable. Igual tenemos pues más conocimiento gracias a su complejidad. Tenemos más conocimiento de su comportamiento. El año pasado pues realmente no es como que hayamos hecho muchísimas pruebas de vuelo. Este aproximadamente tiene unas 40 pruebas de vuelo, el otro tenía apenas unas 4, ¿no? Entonces igual eso fue lo que nos dio problema en la ronda líquida, porque realmente no habíamos hecho vuelos en diferentes condiciones con
con la carga líquida. Claro. Entonces, sí dudábamos cómo se podía comportar. Ok, y creen ahorita con la verdad es que noto que conocen su avión pues bastante bien. Estructuralmente hablando, ¿ustedes creen que reportaron lo suficiente con respecto a esta área? Un segundo. Claro, sí, El equipo adelante, de sí. Quien estructuras. tengan que cambiar, adelante. Hola nuevamente. Hola. Bueno, en la parte de estructuras, yo creo que sí harían falta como detallar más algunos aspectos, ¿Cómo como cuáles? por ejemplo, no sé, en las alas, mencionar más sobre la posición de nuestros elementos estructurales, como los largueros, larguerillos. Son partes que a veces, pues omitimos por el espacio, porque pues está un poco reducido lo que tenemos como para entrar tanto en detalles. Igualmente, pues teníamos alrededor de 38 gráficos de todo el desarrollo del análisis estructural de las alas, tales como pues, momentos aerodinámicos, momentos flectores, etcétera, ¿no? Provocados por la flexión por el levantamiento, el arrastre, etcétera. Pero pues son bastantes datos que pues incluso sería tedioso el presentarlos, pero pues sí hay bastantes cosas más que se podrían desarrollar en esta parte estructural. Ok, gracias por eso. Justamente lo pregunto de esa manera para que pues, ustedes mismos caigan en cuenta de lo que ustedes saben que omitieron en el reporte. La verdad es que sí quiero decirles que considero que con el respecto al año pasado disminuyó algo la calidad de su reporte. Sí noté que me faltaron procesos de manufactura en su fuselaje. Sí entiendo que puedo ver ahí el arreglo que hicieron, pero sí me falta saber uniones, me falta saber esas consideraciones sobre las uniones, si usaron adhesivos, de qué tipo, por qué es que fue así. Creo que entiendo que sí toman su espacio para poder explicar, pero creo que hablaré por varios de los jueces al decir que nos interesa mucho saber esta parte crítica que tienen al tomar decisiones, por qué es que llegan a ellas, qué justificación tienen con respecto a su experiencia anterior, y creo que eso sí me faltó en este reporte. Eh, Estructuralmente hablando, ¿cómo es que combinaron, quiero saber, su factor de carga con su factor de seguridad? ¿Tomaron en cuenta ambas? ¿Están sumadas? ¿Están operando sobre condiciones límite? Cuéntenme. Disculpe, ¿podría repetirme la última pregunta? No lo escuché bien, por Claro, sí. favor. Con respecto al factor de seguridad y el factor de carga, quiero saber cómo es que interactúa ambas variables en su avión. ¿Tomaron en consideración una sumada a la otra? ¿Están operando sobre condición límite? Cuéntenme. Ok. Bueno, para empezar, nuestra envolvente se basa en una norma ACTM para aeronaves no tripuladas, de las cuales se obtuvieron los factores de carga y las ráfagas de viento a las cuales tendría que estar diseñada esta aeronave. Y a partir de eso tomamos las condiciones críticas. Bueno, se traza la envolvente completa y tales como se pueden observar ahí los puntos A, B, C y D. Y a partir de estos puntos pues, obtenemos las condiciones de vuelo que serán críticas para la aeronave, que son justamente esos puntos, y a partir de eso pues obtenemos las distribuciones de carga que van a estar en esas condiciones críticas. Adicional a esto, que bueno, no se muestra aquí, pero también se analizan estas condiciones de vuelo durante el despegue, el ascenso, se analiza el viraje, se analiza el descenso. Esta envolvente pues únicamente nos está mostrando las condiciones de vuelo en crucero o en condiciones que no tienen superficies de control deflectadas. Okay. Y a raíz de esto, pues una vez que ya obtenemos esas distribuciones de carga, pues, se aplica un factor de seguridad de 1.5 y pues ya es con eso con lo que diseñamos. Entendido, gracias. Rápidamente, sé Adrián que nos estamos pasando de tiempo, solo quisiera hacer una pregunta para Proyecto Eléctrico, necesito esa información. Entonces, Sí, Proyecto claro. Eléctrico, por favor contéstenme su decisión de motor. ¿Ustedes qué consideran que es mejor? ¿Un motor que opere a 850 en su margen de funcionamiento o que sea de mayor potencia y disminuírsela con respecto a su curva de desempeño? Necesito saber eso. Sí, creo que podría repetir la pregunta por el cambio de personal, Sí, no pude claro. escuchar bien. En la limitación de 850 watts para la potencia, ¿ustedes qué consideran que es mejor? ¿Conseguir un motor que opere sobre esos 850 y en eso se base su rango de operación? ¿O adquirir un motor que tiene mayor potencia y verlo limitado con algún limitador o algún sistema eléctrico? ¿Y por qué?
En este caso, pues nosotros nos vamos más por la primera opción, puesto que un motor que opera en los rangos límites, pues muchas veces significa un motor mucho más ligero y es un motor más ligero prácticamente. En este caso, el limitador de potencia se utilizó pues para controlar los picos de potencia que estos pudieran llegar a presentar, ya que con el control de potencia que se daba anteriormente en distintas competencias, se observó que los picos de potencia eran muy variables en este caso. Entendido. Ok, gracias. Adelante, Adrián. Ok, chicos, muchas gracias a todos por su presentación. Excelente trabajo, Google. Vamos a proceder con la siguiente presentación de la sesión de las 11:45. Enhorabuena, equipo, y les pedimos por favor que se retiren y haremos el cambio de la sesión. Muchas gracias a todos. Chicos.